Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Homenajes en todo el país por los múltiples asesinatos de policías. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, habló con Noticentro 1 CMI sobre la crítica situación que ya deja 35 policías y 53 militares muertos. Una guerra declarada por el Clan del Golfo que busca evitar la neutralización de alias Chiquito Malo y de Richard, cabecillas del Clan del Golfo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Salud elevó a nivel de riesgo de transmisión la viruela del mono en Colombia. El ministro dijo que la decisión se establece como una ventana de oportunidad para contener los contagios, que siguen siendo muy bajos, pero se debe evitar un contagio comunitario. El jefe de la cartera de salud anunció medidas frente a la situación. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A las 5 de la mañana inició el movimiento de los equipos mecánicos y eléctricos en la Casa de Máquinas, que es el corazón del proyecto Hidroituango. 7 horas después concluyeron las pruebas en seco, las más importantes hasta ahora de esa megaobra. Ahí se evaluó la alineación y la rotación de la turbina generadora número 1 y ahora seguirán las pruebas en agua durante septiembre y luego entrará a generar energía. Se calcula como fecha de inauguración el 15 de octubre. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Unión Europea acordó un plan de ahorro de gas que implica una reducción del 15% de su consumo. El Fondo Monetario Internacional redujo una vez más su previsión sobre el crecimiento global y advierte del riesgo de recesión. La confianza de los consumidores cayó por tercer mes consecutivo en Estados Unidos y Wall Street se desploma. El expresidente Donald Trump regresó a Washington por primera vez desde que dejó el poder y lo hizo con un duro discurso. Rusia dejará de operar en la Estación Espacial Internacional después de 2024 y se concentrará en la construcción de una estación orbital rusa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El Fondo Monetario Internacional redujo sus perspectivas de crecimiento para la economía mundial. Advirtió que la situación puede empeorar por la guerra en Ucrania, la disparada de la inflación y la desaceleración económica en Estados Unidos y China. A la recuperación tentativa del año 2021 tras la recesión provocada por la pandemia del coronavirus, le ha seguido una evolución cada vez más sombría en 2022. Esa es la desalentadora conclusión del Fondo Monetario Internacional, que redujo sus perspectivas de crecimiento para este año y el que viene, advirtiendo que la situación puede empeorar ante la amenaza que representa la guerra en Ucrania y la disparada de la inflación sumada a la desaceleración económica en Estados Unidos y China. El FMI recortó su estimación del crecimiento del PIB mundial para 2022 a 3,2%, 0,4 puntos porcentuales menos que el pronóstico de abril. Para el fondo, las perspectivas de crecimiento se inclinan abrumadoramente a la baja y si los riesgos se materializan, podrían llevar a la economía mundial a una de las peores recesiones del último medio siglo. El FMI apuesta por un crecimiento en Estados Unidos este año de solo 2,3%, dado que los consumidores gastan menos y las tasas de interés suben, y se espera que la economía de China se desacelere drásticamente hasta 3,3%, la expansión más baja del gigante asiático en más de 4 décadas. Para América Latina y el Caribe en su conjunto, el FMI elevó hasta 3% su perspectiva de crecimiento para este año, una revisión al alza de 0,5 puntos porcentuales como resultado de una recuperación más fuerte en las grandes economías, que son Brasil, México, Colombia y Chile. Y la confianza de los consumidores cayó por tercer mes consecutivo en Estados Unidos en medio de una fuerte expectativa por el nuevo incremento de las tasas que anunciará la Reserva Federal para contener la disparada de la inflación. 2/3 partes de los consumidores estadounidenses están planeando reducir su gasto durante los próximos 6 meses a causa de la histórica inflación que actualmente afecta a la nación norteamericana. La confianza de los consumidores en la economía volvió a bajar en julio por tercer mes consecutivo por temores persistentes de recesión. El índice de confianza del consumidor de julio cayó a 95,7, lo que equivale 2,7 puntos menos que el reporte revisado de junio, que marcó 98,4.
una señal que apunta a que el crecimiento se ha desacelerado durante el tercer trimestre, mientras crece la expectativa por el nuevo incremento de tasas que anunciará mañana la Reserva Federal, con la mira puesta en enfriar la economía para contener la inflación y al mismo tiempo intentar evitar una recesión. Wall Street registró fuertes desplomes en una jornada marcada por la caída de la confianza de los consumidores y los malos resultados de las grandes cadenas minoristas que confirman que los estadounidenses están reduciendo el gasto en medio de la inflación. La bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída en la jornada de este martes en medio de las preocupaciones por una menor dinámica en la confianza de los consumidores a la espera de las decisiones de la Reserva Federal de subir sus tasas de interés. El índice principal Dow Jones perdió 0,71% a 31.761 puntos, en tanto el tecnológico Nasdaq cedió 1,87% a 11.562 unidades. El principal afectado, Standard & Poor's 500, cayó 1,15% a 3.921 puntos. Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, rebajó su previsión de beneficio para el trimestre actual y el conjunto de su ejercicio debido al efecto de la inflación en el gasto de los consumidores. La compañía aérea Lufthansa notificó que anulará casi todos sus vuelos en Alemania para mañana. Este anuncio se hace debido a la convocatoria de una huelga del personal de tierra, sumándose así a un verano ya caótico en los aeropuertos de toda Europa. Se cancelarán más de 1.000 vuelos, lo que afectará a más de 134.000 pasajeros. El exmandatario estadounidense Donald Trump estuvo en Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca. Dio un discurso político en el que lanzó fuertes críticas al presidente Joe Biden y pronosticó que recuperará la presidencia. El expresidente Donald Trump llegó a Washington por primera vez desde que dejó el cargo, repitiendo enérgicamente sus afirmaciones electorales falsas que desencadenaron la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Durante la cumbre organizada por el Instituto de Política América I, Trump pronosticó que los republicanos recuperarían el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. But we may just have to do it again. We have to straighten out our country. La aparición de Trump en la capital del país se produce en un momento de máxima tensión a medida que avanza la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Además, usó su discurso para mandar pullas al presidente Joe Biden, pintando una imagen de Estados Unidos plagado de crimen, violencia, drogas e invasiones de inmigrantes ilegales. Crece el pánico en el continente europeo debido a los cortes de suministro de gas de Moscú, por lo que las 27 naciones de la Unión Europea pactaron reducir el consumo de gas ruso en un 15% como medida para ahorrar. El gigante estatal ruso Gazprom recortará el suministro a Europa en un 20% a partir de mañana, amenazando a algunas economías como la alemana, que dependen del gas de Moscú para la producción energética y química. Sin embargo, los 27 miembros de la Unión Europea que han impuesto sanciones económicas a Rusia para castigarla por su invasión de Ucrania, se reunieron para llegar a un acuerdo. Redujeron su consumo de gas en un 15% para disminuir su dependencia del suministro ruso. That allows us to continue the filling of our underground gas storage, which is right now at 66%. But this also allows us to reduce future gap between supply and demand. El acuerdo alcanzado por el bloque de países europeos eximirá a Chipre y Malta, dos naciones insulares con poca flexibilidad para buscar fuentes de energía alternativas, así como los estados bálticos que tienen redes eléctricas conectadas a la de Rusia. Antes de la reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de librar una guerra abierta del gas contra una Europa unida e instó a los líderes a no ceder al chantaje ruso. Las autoridades de Ucrania denunciaron nuevos ataques en Odessa y en el puerto Mykolaiv, lo que genera que se ponga en riesgo el acuerdo para exportar granos desde Ucrania. Rusia no cesa los ataques contra Ucrania. Las autoridades militares ucranianas informaron nuevos ataques en la región de Odessa y en el puerto de Mykolaiv. El Mando Operacional Sur señaló que se llevó a cabo un ataque con misiles, incluido el uso de aviones desde el Mar Negro y contra el sur de Ucrania. En Odessa han sido alcanzados edificios privados en localidades costeras, seguidos por un incendio. Los rescatistas están trabajando sobre el terreno, pero aún no hay víctimas mortales.
En Mykolaiv fue atacada la infraestructura portuaria, además fueron alcanzadas una tienda de vehículos y zonas abiertas en suburbios. Tras los repetidos ataques contra el puerto comercial de Odessa, Ucrania acusó a Rusia de escupir en la cara a la ONU y a Turquía y afirmó que Rusia deberá asumir toda la responsabilidad si se rompe el acuerdo. Rusia dejará de operar en la Estación Espacial Internacional después de 2024, según informó la agencia rusa Roscosmos, que aseguró que primero se cumplirán todos los objetivos de la misión actual. Una vez concluido este periodo, la principal prioridad del Programa Nacional Espacial será arrancar con el desarrollo y construcción de una estación orbital rusa. El gobierno de Nicolás Maduro informó que ha derribado 4 aviones procedentes de Colombia. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que la fuerza, bajo su comando, destruyó otro avión invasor que rondaba territorio venezolano y que al parecer tenía relación con delitos de narcotráfico. Esta aeronave es la 4ª cuyo derribo se reporta en los últimos días. Japón ejecutó en la horca al autor de la masacre de Akihabara en 2008, que conmocionó a esta nación asiática con este crimen que dejó 7 muertos y 10 heridos. Se trata de Tomohiro Kato, quien mató a 3 personas al atropellarlas con un camión y luego se bajó para acuchillar a otras 4 en medio de un multitudinario evento callejero en una concurrida zona comercial de Tokio. Al menos 15 personas murieron y unas 50 quedaron heridas en Goma, en el este de la República Democrática del Congo. La violencia se recrudeció durante el segundo día de protestas contra las Naciones Unidas. Entre los fallecidos hay manifestantes y personal de la ONU, ya que la multitud atacó instalaciones de esa organización. Investigadores estadounidenses convierten arañas muertas en necrobots, los cuales pueden servir como pinzas mecánicas. Científicos de la Universidad de Rice en Texas hicieron público un estudio sobre cómo los cadáveres de los arácnidos fallecidos pueden ser utilizados como pinzas mecánicas con capacidad para agarrar objetos pesados y con formas irregulares. Según los responsables del estudio, el brillante descubrimiento puede dar inicio a un nuevo campo de investigación científica denominado necrobótica, permitiendo a los científicos utilizar objetos bióticos como componentes robóticos, pues se puede manipular el movimiento de las patas de una araña lobo muerta aplicando presión en las válvulas internas ubicadas en la cámara hidráulica de su cuerpo, conocido como prosoma. Las pruebas demostraron que la pinza era capaz de levantar más del 130% de su peso corporal. Asimismo, realizaron alrededor de 1000 repeticiones de apertura y cierre para comprobar el funcionamiento y duración de las extremidades. Neurocientíficos en Estados Unidos crearon un videojuego para tratar la hiperactividad en menores de edad que solo puede ser descargado por prescripción médica. Andes presenta El Momento Digital. La industria de los videojuegos avanza a pasos agigantados y las características que han adquirido han ido cambiando. E incluso sus funcionalidades están siendo orientadas al tratamiento de enfermedades. Ese es el caso de Endeavor RX, que se convirtió en el primer juego de este tipo aprobado por la FDA para su uso en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños. A primera vista se ve muy similar a otros juegos. Controlas un pequeño alienígena que corre en una nave espacial a través de diferentes mundos teniendo que recoger cosas, pero fue desarrollado en conjunto con neurocientíficos y está diseñado para estimular y mejorar áreas del cerebro que juegan un papel clave en la función de atención. Actualmente solo está disponible con receta médica en los Estados Unidos. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el nuevo ministro de Hacienda futuro, el doctor José Antonio Campo, quien será el titular, repito, de Hacienda bajo el gobierno del presidente Petro. A ver, señor ministro, en su entrevista anoche, usted anunció al comienzo que habría un reajuste en los precios de los combustibles. ¿Cómo es eso, ministro? Bueno, estamos viendo exactamente qué hacer en esa materia. Todavía no hay ninguna decisión. El gobierno o la administración Duque, digamos, no hizo el ajuste de la mayor parte de los precios de combustibles cuando aumentaron los precios internacionales de estos productos. Con la tendencia internacional al aumento de estos precios y después con la
invasión de Rusia a Ucrania, que generó un estallido de los precios del petróleo y del gas. Entonces, digamos, la gasolina extra sí aumentó, pero la gasolina corriente pues apenas comenzó a hacer un aumento relativamente modesto. Entonces, esa tarea nos quedó a nosotros de ver qué hacemos y cómo combinamos, si se quiere, digamos, el financiamiento de ese déficit o los aumentos de precios, y si hay aumentos de precios, cómo evitamos que tengan un impacto sobre los sectores de menores ingresos. Por ejemplo, el costo de los buses a nivel urbano, que puede afectar negativamente pues, a sectores pobres de la población. Entonces, es una tarea compleja que tenemos que, digamos, si se quiere, la parte, digamos, menos negativa de esto, es que por otra parte pues hay unos grandes impuestos de renta a las empresas petroleras debido pues, precisamente al auge de los precios de los combustibles a nivel internacional, y por otra parte también habrá unos dividendos, unas utilidades y unos dividendos muy importantes que le paga al gobierno Ecopetrol. Entonces esos recursos financian una parte de ese déficit, pero el financiamiento es de todas maneras insuficiente. Entonces esa es la tarea también compleja que tenemos para adelante. Pero entonces, ministro, para subsanar el déficit en este fondo de combustibles, ¿usted cree que es indispensable un aumento en los combustibles? Le repito, es decir, ¿se romperá la indexación en que se venía aplicando el reajuste en la gasolina? Sí, habrá que hacer unos ajustes de algunos precios de combustibles. Digamos, tendremos que tener en cuenta, como es obvio, el contexto inflacionario. Entonces será mucho más fácil, digamos, hacerlo si al mismo tiempo, digamos, hay una tendencia a la moderación en el alza de otros precios, que es el motivo por el cual, debo decir, la administración Duque decidió no hacer los aumentos de precios de combustibles para no alimentar todavía la tendencia inflacionaria que tiene el país. Entonces es un tema complejo. Creo que por lo menos en materia inflacionaria yo creo que hemos llegado o estamos llegando al pico en materia de aumento de precios, y va a haber unos aumentos más moderados en los próximos meses. Y sobre todo, señor ministro, frente a esta situación que ya es delicada y ya es complicada, ¿cómo hacer para cumplir con el propósito anunciado por el presidente Petro de eliminar la explotación petrolera? Pues, ¿de dónde vamos a obtener recursos para reemplazar la renta petrolera? Bueno, Yamil, esa es una tarea en realidad de largo plazo. O sea, lo que ha señalado el presidente electo es que se va a comenzar en esa tarea que además es positiva para el país y responde a las demandas internacionales de que contribuyamos a mitigar el cambio climático. Ahora, ¿cómo se hace eso? Como digo yo, hay tres transiciones involucradas acá. La primera es la energética como tal, o sea, cómo reemplazamos el uso sobre todo de petróleo y de carbón para la generación de energía con nuevas fuentes de energía solar, energía eólica, energía hidráulica, que es muy importante en Colombia. Incluso comenzamos a investigar, como ya lo está haciendo Ecopetrol, en lo que se llama el hidrógeno verde, que será un complemento del gas en el futuro. En fin, esa es la primera, la transición energética como tal. Ahí en torno a eso habrá que ver, digamos, cuántos recursos disponibles hay para, y eso es un tema, digamos, bueno, en realidad es un tema que cobija los tres temas que lo voy a mencionar. La segunda es la transición exportadora. O sea, el petróleo representa, qué sé yo, el 40% de nuestras exportaciones. Entonces, no podemos reemplazarlo de un día para otro. Entonces, tenemos que, digamos, irlo reemplazando con una política muy agresiva de aumento de exportaciones no petroleras, pero al mismo tiempo, pues, manteniendo un nivel de exportaciones petroleras que nos permita, pues, seguir financiando
las compras externas del país, las importaciones, que finalmente lo que se hace también en materia de exportaciones. Es una tarea, digamos, que también es lenta, digamos, porque no vamos a poder tener exportaciones equivalentes a ese 40% del petróleo, ¿no? Y el tercer tema es la transición fiscal. La fiscal, porque el petróleo es una fuente muy importante de recursos para el gobierno, tanto con el impuesto de renta a las empresas productoras de petróleo, como con las utilidades de Ecopetrol que le entrega al gobierno en forma de dividendos. Entonces son temas que hay que verlo, es un tema gradual. Yo creo que vamos a tener que ver, digamos, si los 180 contratos que dice que hay firmados logran, digamos, garantizarnos una transición gradual y ordenada, digamos, en los tres frentes, porque en los tres frentes necesitamos atacarlos porque son complementarios e importantes para la economía del país. Digamos, señor ministro, para ser muy francos con el país, que el propósito, el espíritu de la medida anunciada por el presidente Petro, pues es muy bueno, pero practicarlo es imposible, no solo por los ingresos que recibe Colombia por la exportación de petróleo, sino por la necesidad de petróleo en nuestro país, para no pasar nuestro país, digo, de ser nación exportadora de petróleo para importar, además, ¿no le parece? No, volvernos importadores de petróleo o de gas, digamos, o de ambos sería catastrófico para el país. O sea, digamos, la economía entraría en una fuerte crisis. Repito, esa es parte de la transición. Nosotros tenemos que seguir exportando petróleo por un tiempo, ir obviamente desarrollando las fuentes alternativas. Entonces, lo que ha prometido el presidente Petro es un objetivo loable para el país, además consistente con los grandes objetivos internacionales, pero hay que, digamos, implementarlo de manera gradual. O sea, no puede ser que un día para otro ya vamos a dejar de exportar petróleo. No, eso es imposible. Y él lo entiende perfectamente, que eso es imposible. Exactamente. Ahora, señor ministro, retomando el tema de anoche, el impuesto de renta para personas naturales, el aumento de cuánto va a ser y a qué porcentaje de las personas naturales va realmente a afectar. 10 millones de pesos mensuales, pues hay distintas estimaciones, pero yo le diría es menos del 2% de personas del país. O sea, estamos realmente pidiéndole a los sectores de más altos ingresos de Colombia que contribuyan digamos, por una parte al ajuste fiscal, pero sobre todo a ayudar a financiar los programas sociales que demanda la población de menores recursos y la población vulnerable. Y a quien reciba, a quien tenga ingresos por más de 10 millones mensuales, no se le aceptará, según anticipó el doctor Reyes, nuevo director de la DIAN, ninguna exención superior a 4 millones, ¿no es cierto? Exactamente, ese es aproximadamente el monto que estamos pensando poner como límite a las deducciones que pueden hacer esas personas. ¿De dónde viene la versión que ha difundido en las últimas horas el señor exministro de Hacienda, Rudolf Gómez, al hablar de un eventual o supuesto propósito de un control de cambios en el próximo gobierno? ¿Eso qué es? Bueno, como lo dije en una entrevista para Revista Semana, creo que ha sido muy creativo en buscar formas de criticarme el doctor Gómez. El doctor Gómez es una persona que yo pienso diferente a él en algunos temas, no en todos los temas pienso diferente a él, ciertamente. De hecho, él también él apoyó la candidatura del presidente Petro. Entonces, a mí no se me ha ocurrido establecer control de cambios. Creo que en las actuales circunstancias de Colombia eso no tendría ni pie ni cabeza. Entonces yo no creo, no sé francamente de dónde la creatividad del doctor Holmes lo llevó a pensar que yo estaba
creyendo que esa era una de las soluciones para el país. De acuerdo, ministro. Ahora mire, sobre Ecopetrol, tan pronto usted asuma, ¿proyecta convocar asamblea de Ecopetrol para la nueva junta directiva? Así es, digamos, fue absolutamente insólito que la administración Duque convocara una asamblea y eligiera una junta en el mes de marzo por 4 años, o sea, prácticamente por todo el próximo gobierno. Eso no tiene ni pie ni cabeza, digamos, esa decisión. Entonces vamos a cambiar los estatutos incluso para elegir nuevamente junta directiva de Ecopetrol, incluso manteniendo algunos de sus miembros actuales, pero también nombrando algunos miembros nuevos de altísima calidad para garantizar pues, que esa empresa tenga una junta que garantice que lo que uno puede de pronto decir que la principal empresa de Colombia tenga un gran éxito. ¿Y tiene usted ya candidatos que se puedan conocer, ministro? No, ciertamente tengo candidatos en la cabeza, pero tengo que consultarlos primero con el presidente Petro. De todas maneras, habrá nueva junta en Ecopetrol. Habrá nueva junta de Ecopetrol con algunos de los miembros actuales y con otros nuevos miembros. Ministro, sobre este tema de Ecopetrol y el petróleo, ¿qué va a pasar con las exploraciones petroleras? ¿Se van a mantener o se van a suspender? Bueno, hay, como digo, dicen que alrededor de 180 contratos firmados. Entonces, una tarea que se está haciendo ahora en el empalme y que obviamente tiene que continuar bajo el nuevo gobierno es ver, digamos, qué garantizan esos contratos en términos de abastecimiento de petróleo y aún más de gas, porque el tema más grave en Colombia es el gas. Y por otra parte, pues tenemos que garantizar las transiciones en materia petrolera de la cual hablamos el día de ayer. O sea, la transición energética, pero también la transición exportadora y la transición en materia de finanzas públicas. Señor ministro, una brevísima interrupción en el reportaje para presentar interesantes anuncios y ya regresamos con usted, ministro. Señor ministro, mire, yo no tengo duda en el sentido de que la mayor preocupación del país hoy en materia económica es el crecimiento de la inflación. A pesar de las medidas tomadas por el Banco de la República, el costo de vida sigue creciendo. ¿Qué va a hacer usted en el próximo gobierno para contener la inflación? Bueno, ese es un tema extremadamente complejo y como digo, espero sentarme a analizarlo con la Junta Directiva del Banco de la República, que es la responsable principal de este tema, para ver qué se puede hacer en ese campo. Y bueno, y esperamos que después de la decisión que tomarán en los próximos días, digamos, en materia de tasas de interés. Pero digamos, lo que es muy claro es que hay que frenar la forma como se está transmitiendo la inflación de unos cuantos productos a toda la canasta familiar. O sea, esto comenzó con un problema, digamos, del petróleo y la gasolina, del gas, por una parte, algunos alimentos y los fertilizantes por otra. Y digamos, obviamente en la medida en que la inflación de alimentos subió a altísimos niveles y lo mismo algunos precios de combustibles, digamos, eso ha generado una transmisión de la inflación a otras actividades económicas. Entonces hay que ver cómo se logra, digamos, frenar esa transmisión y logramos, digamos, ir reduciendo los ritmos de inflación. De todas maneras, en la jerga de los economistas, digamos, esto es lo que uno puede llamar una inflación de oferta, no una inflación de demanda. La tasa de interés es particularmente efectiva para frenar la demanda. Pero digamos, esta no es necesariamente muy efectiva para frenar la inflación que tiene origen en la oferta. Entonces, por eso mismo, pues tendremos que ir viendo cómo se reduce, ojalá lo más rápido posible esa tasa de inflación. La tasa de inflación va a comenzar a bajar en los próximos meses. Entonces, la pregunta es cómo, digamos,
logramos ir moderando, digamos, los efectos dañinos que tienen. Y de todas maneras, un elemento que sí estamos pensando es un auxilio especial para los hogares de menores ingresos que han visto su canasta de alimentos aumentar dramáticamente con este problema de inflación. ¿Y en qué tipo de auxilio se está pensando, señor ministro, o cómo? Bueno, estamos pensando, digamos, en los distintos subsidios que se otorgan hoy, Familias en Acción, digamos, la devolución del IVA, los, digamos, ingresos solidarios, para ver cómo los consolidamos en un solo programa, y entonces será parte de ese programa el apoyo adicional a los hogares pobres por el aumento tan fuerte en el precio de los alimentos. ¿Y tienen ustedes ya algún cálculo, señor ministro, sobre a cuánto podría ascender esa devolución? Pues... no, todavía no tenemos un cálculo preciso. Precisamente estamos reuniéndonos esta semana para hacer precisamente esas estimaciones y además anunciar cómo vamos a juntar estos distintos programas en uno solo. Ahora, señor ministro, ¿cuál es su posición frente a la importación de alimentos? Que podemos reemplazar muchos con producción nacional, notablemente el maíz, o sea, las cantidades enormes de maíz que importamos, especialmente para concentrados, para pollos y cerdos, es una actividad que podemos hacerla nacionalmente. Entonces, no es tanto, digamos, impedir la importación, porque en el corto plazo sería imposible, y además grave, digamos, si tiene un costo adicional que hoy en día ya es elevado, sino promover la producción nacional. Entonces yo he estado hablando con la ministra de Agricultura, incluso con algunas personas que están en el sector, en hacer una gran política para la cadena agroalimentaria, digamos, que es si se quiere, la de pollo y cerdo, que tienen estos insumos importados, sobre todo el maíz, para que podamos ir reemplazando la producción de maíz importado por maíz nacional. Ahora, esa es una parte de la historia. Hay otros productos. Bueno, vamos a ver si la decisión de Rusia de permitir la exportación de trigo de Ucrania, digamos, logra moderar más o menos permanentemente, digamos, moderar pues esta alza de precios del trigo, que es muy importante. Nosotros somos muy poco productores de trigo y las posibilidades de reemplazarlo en ese caso, a diferencia del maíz, son limitadas, pero digamos deben moderar el alza sobre todo de los precios del pan, que es finalmente el principal producto que se produce con el trigo. Y así sucesivamente, habrá que ver producto por producto, pero yo diría que en algunos casos sí podemos ser productores nacionales de mayor escala, y esa es una de las oportunidades de crecimiento y de empleo que tenemos para Colombia. De todas maneras, señor ministro, aun cuando es muy plausible pues convertirnos en buenos productores de maíz, que no lo somos, de trigo, que no lo somos, de cebada, que no lo somos, mientras llegamos a tener una buena producción de cereales y de granos, ¿qué hacer con el crecimiento de todos los derivados de los tres productos? Bueno, nuevamente, digamos, en términos de importación, tenemos que seguirlos importando necesariamente. Ojalá, como digo, con un plan que reduzca esas importaciones gradualmente. Obviamente el precio, digamos, ya se está reflejando en los aumentos de precio de alimentos. Entonces, en esa materia, yo creo que el apoyo a los sectores más pobres con unos ingresos adicionales para manejar esa altísima inflación de alimentos es la forma de manejar esa situación. La pregunta final, señor ministro. ¿Hasta dónde la expectativa de los sectores de producción del país, por lo que hará usted como ministro de Hacienda, está produciendo el aumento en el precio del dólar? Bueno, no creo que yo sea el culpable del aumento del precio del dólar, Yamit, pero bueno, le hago un análisis, digamos, este es un fenómeno internacional.
O sea, no solamente el peso el que se ha devaluado, el peso chileno se ha devaluado más que el colombiano. Digamos, el real brasileño también está aumentando muchísimo. Hay muchas monedas internacionales. El propio euro se devaluó con respecto al dólar. Es un fenómeno internacional que tiene mucho que ver con el flujo de capitales hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos pues tiene la moneda internacional por excelencia y se considera que es la moneda segura, más segura en estas circunstancias. Entonces ese es el fenómeno internacional que está detrás de las tendencias de la tasa de cambio. Yo creo que afortunadamente digamos, este aumento dramático que hubo por algunos días, digamos, se frenó y hemos estado en una situación mucho más estable, incluso con algunos días de reducción en la tasa de cambio. Pero reitero, espero que no creo que nadie me caracterice a mí como el culpable pues de la devaluación del peso colombiano. No, pero ni más faltaba, ministro, en culparlo a ustedes, ni mucho menos. Digo, es una situación internacional, es claro. Pero, señor ministro, la devaluación en Colombia ha sido del 16%, que es la más alta de América Latina. En Chile sí, evidentemente, ha habido una devaluación, pero no tan alta como la colombiana. ¿Cómo hacemos para contener ese crecimiento del dólar? Yo creo que, digamos, el Banco de la República tendría que ser la entidad que intervenga. La decisión que han tomado es que no van a intervenir. Yo debo decir que el peso chileno se había devaluado más que el colombiano. Entonces el Banco Central de Chile anunció una intervención en el mercado cambiario que moderó ligeramente el aumento en las tasas de interés, perdón, la tasa de cambio allá. Pero digamos, realmente es poco lo que se puede hacer dadas las circunstancias y los distintos factores que están incidiendo sobre ese fenómeno, que son básicamente de carácter internacional. Pero usted sí es partidario de que haya una intervención pronta de la Junta Directiva del Banco de la República sobre eso. Bueno, yo nuevamente espero poder discutir ese tema con la Junta. Los he visto muy renuentes a eso. Y bueno, ese será un tema que veremos si esta situación realmente empeora. Yo creo que hemos tenido ya, yo le diría, por lo menos una semana de mayor estabilidad en materia de tasa de cambio. Entonces no creo que sea necesaria, digamos, una intervención en las actuales circunstancias. Bueno, ¿usted ya está de acuerdo con la decisión de la Junta de no modificar la actual política para suavizar para meter más dólares en el mercado? Bueno, es que, digamos, de esa política se habló cuando la tasa de cambio estaba subiendo muy rápidamente, digamos, de 4.000 a más de 4.500. Ahí es que se habló de esa decisión, pero después el dólar se tendió a moderar y ahí hemos estado, digamos, llevamos más de una semana en una situación de mayor moderación. ¿Y usted cree que ese es un buen nivel de estabilidad? Es muy difícil decir qué nivel de tasa de cambio es bueno. Digamos, es malo por unas partes porque eleva costos de producción de maquinaria, equipo, de algunos insumos importados. Es bueno en el sentido de que es una oportunidad inmensa para los exportadores colombianos de diversificar sus ventas externas, de dar nuevos productos de exportación, y además es bueno para el tema que estábamos hablando sobre el maíz, la producción nacional de productos que hoy en día son importados. Entonces creo que, digamos, vamos a ver cómo se manejan, y yo creo que sobre todo se utilizan las oportunidades, que son esas oportunidades por una parte de mayores exportaciones y también de sustituir algunas importaciones. Señor ministro José Antonio Campo, futuro titular de Hacienda, muchas gracias por estos 2 días de diálogo con usted. Ha sido usted muy amable y muy querido, y mucha suerte, ministro. No, muchas gracias, Yamid. Como siempre, encantado de que me haya escuchado y que todo el público que lo escucha a usted también lo haya hecho. Muchas gracias. A usted, ministro, muy amable. Y a ustedes, igual de televidentes,
Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Muertes y dolor en la policía. 35 uniformados asesinados este año. Homenajes en todo el país. Es una guerra del Clan del Golfo contra policía y ejército, dice general Jorge Luis Vargas, director de la policía. Plan Pistola busca desviar operaciones contra alias Chiquito Malo y Richard, afirma el alto oficial. Francotirador asesina a otro agente de la policía en Tibú. Crecen grupos ilegales en el país, denuncia la ONU. Cada vez son más violentos, dice. Gobierno Petro fortalecerá a la fuerza pública, dice General Salamanca, director de Empalme. Alerta por crecimiento de viruela del mono. Habla ministro de Salud sobre síntomas y medidas de prevención. Coalición de Petro gana primera prueba en el Senado. Como aplanadora, aprobado Tratado de Escazú. Hidroituango pasó la primera prueba. 15 de octubre entra en operación primera turbina. Inflación en julio llegará a 2 dígitos, prevé director del DANE. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En diferentes zonas del país hubo escenarios improvisados para homenajear a los policías que han sido asesinados por sicarios. Este año van 35. El director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, aseguró que el Plan Pistola contra los policías busca desviar las operaciones contra alias Chiquito Malo y alias Richard, quienes se disputan el liderazgo del Clan del Golfo. Repudiable es el Plan Pistola que se está dando en Colombia. Así lo expresó el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, en diálogo con Noticentro 1 CMI. El Clan del Golfo, por estas circunstancias, está de manera puntual atentando contra el ejército y la policía. Y especialmente Chiquito Malo, que es la zona de Chiquito Malo y de Richard. A pesar de los múltiples operativos de la Dijín de la policía contra el Clan del Golfo en el nudo de Paramillo, Bajo Cauca antioqueño y en el Urabá, no cesa la barbarie contra la policía en el país. Agredir y asesinar policías por el Clan del Golfo, producto de desviar las operaciones para evitar la captura de sus principales cabecillas, en especial Chiquito Malo. Eso lo tenemos claro, documentado, hay información proveniente de integrantes del clan. Segundo, por los resultados contra el narcotráfico en la zona del Golfo. 35, esa es la crítica cifra de policías asesinados en este año 2022. Otros son asesinados en sus mismas viviendas. Asesinan a policías en las casas, delante de sus familias, desarmados. Este es un plan con una dinámica absolutamente narcotráfico, de dividir el esfuerzo nuestro y las capacidades para evitar la captura. Sergio Yepes, Edinson Borja, Giovanni Alcalá, Andrés Andrade, Sergio Vergara, Diomedes Chaverra, José Jaimes, Wilmer Ganes, Henry Castillo, Joyler Blandón, Andri Merlano, Rafael Solano, Jorman Figueroa, Libardo Ortega, Fernando Murcia, entre otros, hacen parte de la larga lista de policías asesinados. Para el general Vargas, el Clan del Golfo está dividido. Están en división después de la captura de Otoniel.
Precisamente esto también es una reacción al intento de Chiquito Malo de apoderarse del clan y muchas diferencias con Siopas. Han intentado reunirse para ver cómo quedan los negocios del narcotráfico y no han podido. A solo 12 días de la posesión del presidente electo Gustavo Petro, la situación, según expertos, pareciera salirse de control. El Clan del Golfo busca fortalecerse, influyendo en una posible futura negociación con el gobierno entrante. Un pseudo reconocimiento como narcotraficantes que han ellos tenido intención de que lo reconozcan en términos, como lo dicen algunos pseudopolíticos a los cuales les pagan para tener un reconocimiento más allá de ser narcotraficantes. Y entre tanto, en Tibú, norte de Santander, un francotirador causó la muerte de otro policía. Mientras en diferentes partes del país despedían a varios uniformados de la policía, víctimas del Clan del Golfo y el ELN, en Tibú grupos ilegales asesinaron al patrullero de la policía James Antonio Morales. La Policía Nacional va a ubicar, a capturar o a neutralizar a los responsables de este vil atentado que enluta a nuestra institución, y eso no va a quedar impune, en coordinación con nuestra Fiscalía, con el Ejército Nacional. El patrullero de 33 años de edad fue impactado por un francotirador en la subestación del corregimiento de Petrolia, municipio de Tibú. Más tarde, en el corregimiento de Banco Arena del municipio de Cúcuta, resultó herido por un francotirador el patrullero de la policía Ferney Contreras Rosso. El uniformado es atendido en un centro asistencial de Cúcuta. Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, aseguró que el asesinato de policías es el reflejo del crecimiento de la violencia en varias regiones del país. La representante de la ONU alertó sobre la expansión de grupos armados ilegales y el incremento de la violencia de esos grupos contra indígenas y campesinos, y ahora contra los policías. Esto es un reflejo de la situación en los territorios, esto es un reflejo de cómo ha expandido el control de estos grupos y la violencia que están ejerciendo. Esto es una señal de la urgencia de tratar este tema en los territorios y de tomar en serio lo que propuso el acuerdo de paz, que es un verdadero desmantelamiento de estas estructuras. Los líderes sociales siguen siendo una de las poblaciones en mayor riesgo. Para poder despojarlos de su territorio y obligarlos a participar en economías ilícitas. La representante de la ONU destacó la propuesta de paz total, pero aclaró que debe haber otras acciones simultáneas al diálogo. También existe el sometimiento y el desmantelamiento como estrategia. La ONU le presentó un listado de recomendaciones al nuevo gobierno para enfrentar la violencia. Que es necesario combatir la pobreza en estos territorios, es decir, implementar el acuerdo de paz en todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral y, por último, consolidar el Estado de Derecho, es decir, que las instituciones de la justicia estén presentes en estos territorios. El general en retiro William Salamanca, coordinador del empalme sobre temas de seguridad y defensa, aseguró que el gobierno del presidente Petro fortalecerá la fuerza pública. El general Salamanca aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no va a debilitar la fuerza pública y que por el contrario la va a fortalecer. Fortalecer la dignidad, el bienestar de soldados y policías, ese es el compromiso número uno. Y fortalecer en sus capacidades, su tecnología. Anticipó cuáles serán las estrategias que se van a replantear a partir del próximo 7 de agosto. La estrategia, la política de la protección de líderes sociales, de firmantes de paz, también la revisión de la política en la protección de jóvenes para disminuir y ojalá que el reclutamiento desaparezca. También aseguró que se requiere mayor coordinación para enfrentar los asesinatos de policías. Para dar con la captura de los autores materiales e intelectuales. No podemos permitir que haya más policías asesinados, más soldados asesinados en ese escenario de combatir el crimen. El general Salamanca recibió un informe de la Federación de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, gremio que le está planteando al Congreso la actualización de las normas que rigen a ese sector, expedidas hace 27 años. El padre jesuita, investigador y defensor de derechos humanos Javier Giraldo, exdirector del CINEP, aseguró que si se quiere hacer la paz en Colombia se debe atacar las raíces de la guerra.
A sus casi 78 años de vida, el padre Giraldo ha caminado Colombia como pocos. Además de su lucidez, es un defensor a ultranza de los derechos humanos. Por eso no vacila en advertir que durante los últimos 40 años, todos los procesos de paz han fracasado por 3 razones. No se tocan las raíces de la violencia. En segundo lugar, se asesina a los que negocian o a los que se desmovilizan. Y en tercer lugar, siempre sale reciclada la violencia. Para el padre jesuita, si se quiere la paz, se deben atacar las raíces de la guerra. La raíz más profunda de la violencia en Colombia es el problema de la tierra, ¿no? Entonces, me parece que si no se toca todo eso, no, es imposible llegar a la paz. Para el exdirector del CINEP, el diálogo que se aproxima con el ELN será muy diferente al que se llevó a cabo con las FARC en La Habana. Ellos ponen en el primer plano la negociación con los verdaderos sectores excluidos, ¿no? Giraldo defiende el nombramiento de Danilo Rueda como nuevo comisionado de paz. Para algunos la paz se hace aplacando a las clases poderosas. Para otros la paz hay que hacerla es teniendo en cuenta los sectores más desprotegidos, ¿no? 3 son los retos que según el CINEP tiene el presidente Petro: poner en marcha la implementación del acuerdo de paz, el diálogo social y la paz total. La Justicia Especial para la Paz llamó al general Mario Montoya a rendir cuentas por falsos positivos en Antioquia. Los hechos por los que deberá responder el general Mario Montoya ocurrieron en el departamento de Antioquia, cuando él fue comandante de la 4ª Brigada en 2002 y 2003. La JEP lo llamó porque 6 militares que fueron sus subalternos han hecho declaraciones que lo comprometerían. Según esas versiones, se presentaron crímenes conocidos como falsos positivos presentados por miembros de unidades adscritas a la 4ª Brigada, sobre todo en el batallón de artillería número 4. Este proceso es diferente al que ya enfrenta el general Montoya en la JEP por las órdenes que habría dado cuando fue comandante del ejército. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, presentó una serie de medidas que adoptó el gobierno tras elevar de media a alta la alerta para enfrentar la viruela del mono. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que los contagios por la viruela del mono aún siguen siendo muy bajos en Colombia, pero la decisión se adopta para evitar una transmisión comunitaria. Por esa razón, y para tomar las medidas pertinentes, se decidió incrementar el nivel de riesgo de transmisión comunitaria de un nivel moderado a un nivel alto, y se protocolizó dicha decisión. Hasta la fecha en el país hay identificados 12 casos por la viruela del mono. El ministro de Salud explicó cómo se transmite. Hay evidencia de lesiones de piel, se transmite por fluidos, por lesiones de piel y eventualmente también por contacto sexual. Son muy importantes las medidas de prevención y autocuidado de las personas. Entre las medidas adoptadas para enfrentar la viruela del mono se encuentra la ampliación de la capacidad diagnóstica. En este momento el país cuenta con 9 centros, 9 laboratorios de salud pública departamentales con capacidad diagnóstica y el Laboratorio Instituto Nacional de Salud. Se cuenta adicionalmente con otros 10 centros de diagnóstico ubicados en diferentes entidades académicas, universidades y centros de investigación con capacidad para realizar dicho diagnóstico. Adicionalmente, se implementaron 2 preguntas dentro de los formatos de ingreso al país. Con el fin de identificar antes de la llegada a Colombia las personas que pudieran estar afectados y tomar las medidas correspondientes. El ministro de Salud explicó que en los próximos días las EPS tendrán que habilitar unas líneas de atención para esta enfermedad, también consultas de telemedicina y puntos de atención física. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. La declaratoria de alerta alta por la presencia de la viruela del mono debe servir para que en Colombia haya una pedagogía sobre una enfermedad que está preocupando a la humanidad. Eso fue lo que dijo hoy desde Leticia el presidente Iván Duque. Como un asunto que requiere la atención de todos los sectores del país, definió hoy en Leticia el presidente Iván Duque la situación planteada por la declaratoria de alerta elevada por la presencia de la viruela del mono que afecta a más de una docena de colombianos hasta ahora.
Vemos que este es un fenómeno que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha elevado a la categoría de alarma de salud internacional y nosotros tenemos que hacer lo propio, y yo también invito a los medios de comunicación a que se haga una gran pedagogía sobre cuáles son los factores detonantes del alto nivel de contagio que tienen algunos países y de cómo nosotros podemos controlar la incidencia y la prevalencia para que esto no se convierta en una amenaza a la vida de los colombianos. El presidente Duque también pidió a los colombianos no bajar la guardia frente al COVID y que se mantenga el uso del tapabocas, así como las medidas sanitarias que se han practicado durante la pandemia. En un sentido discurso ante estudiantes de la Universidad Externado, el presidente electo Gustavo Petro, quien es egresado de la Facultad de Economía de esa institución, dijo que tiene susto de asumir la presidencia de la República, como si estuviera en su primer día de clases. En los 136 años de historia de la Universidad Externado de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego es el primer presidente de la República egresado de sus aulas. Yo no vivía en Bogotá y no conocía Bogotá. Entre los Mártires y esta sede contigua eran casi 20 cuadras para subir y para bajar a pie. Y llegaba con susto, no solo por la posibilidad de perderme, no solo por la posibilidad de ser atracado, porque había un atracadero en el camino, sino por entrar a una universidad. El reconocimiento de que tiene susto para asumir la presidencia de la República lo hizo el presidente electo Gustavo Petro ante alumnos de la Universidad Externado de Colombia que le rindieron hoy un homenaje. Ahora muchos y muchas de ustedes estarán asustados y asustadas por entrar a una universidad, y yo también estoy asustado por entrar a la presidencia de la República. De alguna manera, quienes inician ahora, como yo inicio, cuando vaya terminando, si nos va bien, irán terminando también sus carreras si les va bien. Entonces nos toca desearnos buena suerte a todos. Y recordó a varios de sus profesores asesinados. Varios de esos profesores no nos acompañan, murieron, y algunos violentamente. El director Jesús Alberto Bejarano, Chucho, asesinado por las FARC en la Nacional. Y me dio clases Lou Murtra también, asesinado por la mafia, siendo consejero de Estado. Petro, quien asumirá la jefatura de Estado el próximo 7 de agosto, se fue cargado de libros entregados por los directivos de la Universidad Externado de Colombia, de donde se graduó de Economía. Con la amplia mayoría, el Senado de la República aprobó hoy en segundo debate el Acuerdo Ambiental de Escazú. El tratado busca la protección de líderes ambientales, acceso a la información de proyectos que impacten el ecosistema y mayor participación de las comunidades. La primera prueba de fuego para las nuevas mayorías en el Congreso de la República la constituyó la aprobación del Tratado de Escazú. Las mayorías, esta vez petristas, le dijeron en el Senado de la República 74 votos a favor, 22 solo en contra. El Acuerdo de Escazú contempla 3 principios básicos. Estos 3 aspectos, información, participación y justicia, son justamente los objetivos del Acuerdo de Escazú. Según la senadora indígena Marta Peralta, desde la firma del acuerdo de paz van 630 líderes asesinados. Nuestra gente ha pagado con sangre la defensa de los territorios, la defensa de los ríos, la defensa de la madre tierra. El Centro Democrático, antes mayoría, hoy es minoría y oposición en el Senado. Aquí no vamos a tener los colombianos derecho al desarrollo y a una economía sana que proteja el medio ambiente. Porque hoy la excusa de los ambientalistas fundamentalistas, que son los reyes de las causas justas, el fascismo de los buenos, van a hacer que el ser humano tenga que dejar de respirar. Al acuerdo le restan 2 debates en la Cámara de Representantes. Colombia tiene desde hoy el 37% de su territorio marino y el 31% de su parte continental como áreas protegidas, en donde estarán prohibidas todas las actividades que atenten contra la preservación de la biodiversidad y del medio ambiente.
El presidente Iván Duque viajó hoy a Leticia, en el corazón del Amazonas colombiano, para anunciar un hecho que él considera histórico: la declaratoria de más del 30% del territorio marino y continental del país como áreas de preservación. Hoy Colombia, sumando ese 37% de áreas protegidas marinas y el 31% de áreas protegidas continentales, que el 34% del territorio colombiano es declarado área protegida. ¿Qué es un área protegida? Explicación del ministro de Ambiente. Hoy, al decir que tenemos un 34% de áreas protegidas, estamos diciendo que ese territorio va a tener unas condiciones especiales de conservación y de protección, que tiene recursos garantizados, que va a seguir consiguiendo recursos no solamente desde el Estado, sino también de la cooperación internacional. El ministro de Agricultura anunció que su sector será uno de los más importantes en la lucha contra el cambio climático. El sector agropecuario y piscícola y pesquero es un sector que contribuye a la meta de llegar al 2030 con una reducción del 51% en emisiones de gases de efecto invernadero, y esto se hace con herramientas climáticamente inteligentes y unas buenas prácticas de manejo ambiental. El Gabinete Ambiental deliberó hoy en Leticia para pasar revista a las acciones que puso en marcha el gobierno del presidente Iván Duque para combatir el cambio climático. El primer debate de control político que hará la Comisión Primera del Senado será sobre el supuesto desfalco a los recursos de la paz. Los senadores Humberto de la Calle, Rodolfo Hernández, Ariel Ávila y JP Hernández se unieron para citar a funcionarios del gobierno Duque para que den explicaciones sobre el tema. Las denuncias sobre el desfalco a los recursos de la paz hablan de 500.000 millones de pesos pagados en coimas. Se está hablando de coimas cuyas cifras no caben en la cabeza. Son cifras que revientan las calculadoras, no alcanzan a ser fijadas por las calculadoras, sale la E de error. Luego es realmente una suma tan voluminosa que exige la mayor claridad. Es un escándalo de corrupción que ya lo conoce todo el país, pero que ninguna institución ha querido involucrarse. No hay actuaciones profundas de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, y se van a ir como si nada. Para mí, el mayor sospechoso en mi corazón es el Ejecutivo, en su conjunto, en sus diferentes expresiones, en sus diferentes representaciones, el Ejecutivo. La Contraloría, que tiene que hacer un control preventivo, se ha prestado para esta corrupción. En la plenaria de la Cámara también fue aprobado un debate sobre este mismo tema. Este martes hubo una intoxicación masiva en un colegio público de Bosa, en Bogotá. Momentos de angustia, por supuesto, se vivieron en ese colegio, el Colegio Brasilia. Más de 40 menores de edad resultaron afectados. Las primeras hipótesis indican que esta intoxicación masiva se habría generado por fuga de gases. Las autoridades investigan los extraños hechos en los que 3 jóvenes murieron en Sucre. Hay consternación en el corregimiento de Chochó, en zona rural de Sincelejo, luego de conocerse la muerte en extrañas circunstancias de 3 jóvenes de 18, 22 y 24 años, según la familia, a manos de la policía. Después del asesinato de un uniformado en Sampués, las autoridades iniciaron un plan candado que terminó a 17 kilómetros con la detención de los 3 amigos como presuntos responsables del hecho. Todos los familiares que tienen que sufrir por consecuencia de los policías también, que por culpa de ellos, mira, 3 jóvenes están muertos, que sin saber si es verdad o si es mentira lo que hicieron ellos, o sea, no tienen pruebas, que primero busquen pruebas y vean si es verdad. La policía se refirió a este tema a través de un comunicado en el que aseguró que se han aportado los elementos materiales probatorios a la Fiscalía y que la Oficina de Control Disciplinario Interno abrió una investigación preliminar. Este 8 de agosto quedará en firme la sentencia condenatoria en contra del empresario Enrique Vives Caballero por la muerte de 6 jóvenes durante un siniestro vial tras conducir en estado de embriaguez. Luego de que las partes lograran un preacuerdo, el empresario tendrá una condena de 93 meses que será cumplida en su lugar de residencia. Enrique Vives Caballero causó el fatídico siniestro el pasado 13 de septiembre en Gaira. La Contraloría advierte sobre presuntas irregularidades por 3.305 millones de pesos en proyectos de vivienda de interés rural.
descubrió la Contraloría que entre 2019 y 2021 no se entregaron 312 viviendas de un total de 481 prometidas en los departamentos de Bolívar, Meta, Magdalena y Norte de Santander. El Banco Agrario era responsable de ejecutar los recursos. La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los jueces para que eviten estereotipos de género a la hora de resolver conflictos matrimoniales. Cuando fallen sobre la disolución de los bienes de una pareja, los jueces deben tener en cuenta el trabajo invisible que ejercen las mujeres en el hogar, pues se considera que ese trabajo contribuye al patrimonio común. Los jueces deben aplicar enfoque de género y evitar que se privilegie en esos procesos la figura del hombre proveedor. Jalón de orejas de la alcaldesa Claudia López a los contratistas de la planta de tratamiento de aguas del Salitre. La mandataria les exigió subsanar las fallas en más de 90 equipos y entregar la planta en óptimo funcionamiento. Las tarifas de agua podrían subir en Bogotá. La advertencia le hizo la propia alcaldesa Claudia López al denunciar las fallas que presenta la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Si en los 52 días faltantes no se corrigieran las fallas que se han encontrado en los equipos, en su operación, los bogotanos podríamos tener que sacar otra vez de nuestro bolsillo aproximadamente 104.000 millones de pesos adicionales. El acueducto empezó a operar esta planta en diciembre por orden judicial, pero tiene graves fallas que podrían afectar su funcionamiento. Hay 90 equipos que son críticos. De esos, en este momento, el 30% están por fuera de la operación. La obra fue contratada por la CAR en 2016 al consorcio CEPS, conformado por una empresa española, una griega y una colombiana. El Fondo Monetario Internacional redujo las perspectivas de crecimiento para la economía mundial. El expresidente Donald Trump regresó a Washington por primera vez desde que dejó el poder. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Crecen los temores por un corte total del suministro de gas ruso a Europa, por lo que los ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron reducir el consumo de gas de la región de cara al invierno en un 15%. Hay pánico en algunas naciones por un posible desabastecimiento para cuando bajen las temperaturas en el viejo continente. La confianza de los consumidores cayó por tercer mes consecutivo en Estados Unidos, en medio de una fuerte expectativa por el nuevo incremento de las tasas que anunciará la Reserva Federal mañana para contener la disparada de la inflación. El FMI redujo sus perspectivas de crecimiento para este año y el que viene, advirtiendo que la situación puede empeorar ante la amenaza que representa la guerra en Ucrania y la disparada de la inflación sumada a la desaceleración económica en Estados Unidos y China. Aunque para América Latina y el Caribe en su conjunto, el FMI elevó hasta el 3% su perspectiva de crecimiento para este año, una revisión al alza de 0,5 puntos porcentuales como resultado de una recuperación más fuerte en las grandes economías como Brasil, México, Colombia y Chile. Con éxito se llevaron a cabo las pruebas en seco de los equipos electrónicos de Hidroituango. La primera turbina entraría a operar el 15 de octubre. A las 5 de la mañana inició el movimiento de los equipos mecánicos y eléctricos en la Casa de Máquinas, corazón del proyecto Hidroituango. 7 horas después concluyeron las pruebas en seco, las más importantes hasta ahora en la megaobra. Aquí evaluaron la alineación y rotación de la turbina generadora número 1, un hecho histórico para la energía del país. Había una especie de deuda que teníamos que pagar de alguna manera, y era probar que nuestra ingeniería era capaz de pararse de la crisis que vivimos. Las pruebas también monitorearon el control de la máquina, el transformador contra incendios y el llenado del tanque o almenara para identificar fugas. Es un chequeo que se le hace para mirar cómo está la máquina alineada. Luego de estas pruebas en seco, la generadora número 1 seguirá en la fase con pruebas en agua durante el mes de septiembre y luego entrará a generar la energía eléctrica. Se espera como fecha tentativa el 15 de octubre. Hoy, Hidroituango está en el 89% en avance de las obras y las turbinas 1 y 2 en el 95%. Los hogares esperan incrementos en la inflación que llegaría a los 2 dígitos, según la encuesta social del DANE. De acuerdo con la encuesta de pulso social realizada por el DANE, los hogares colombianos esperan mayores incrementos en los precios. Las expectativas siguen marcando una tendencia alcista en los principales gastos como alimentos, servicios públicos y transporte.
El 68,9% de los encuestados espera aumentos en la inflación. Del total, el 44,6% espera que aumente mucho, mientras el 24,3% dice que aumentará en los mismos niveles. Con ello, la inflación en julio estaría alcanzando el 10%. La encuesta de Pulso Social también mide el índice de confianza de los consumidores, el cual mejoró en junio de este año, ubicándose en 38,4%, mientras que un mes atrás estaba en 35,4%. Los hogares esperan una mejoría de su situación en los próximos 12 meses en un 52% y sobre el país en un 49,9%. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, anunció la adjudicación de 2 contratos billonarios del programa de vías de quinta generación. El primero de ellos será el Canal del Dique, un megaproyecto ambiental que tendrá una inversión de 3,6 billones de pesos. Se abarcará una hidrovía de 115 kilómetros entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. Va a ser un proyecto que va a permitir reducir los niveles de sedimentación en la bahía de Cartagena, que va a volver a conectar las ciénagas en la bahía de Cartagena. El segundo es la doble calzada Buga-Buenaventura, con una inversión de 4 billones de pesos que incluye túneles cortos en una longitud de 128 kilómetros. Lo que se ha hecho en los últimos 10 años en infraestructura en el país no se había hecho en toda nuestra historia republicana, y eso se ha logrado gracias a los contratos de concesión. Con ello se completan 8 contratos del programa 5G que representan inversiones de 14 billones de pesos. La gerente del proyecto contra la falsificación de la ANDI, Silvia Montoya, alertó por un aumento en la venta de productos adulterados a través de Internet. El crecimiento del comercio electrónico ha sido positivo, pero también ha llevado a un incremento de los productos vendidos adulterados o falsificados. Un estudio de la ANDI advierte que varias plataformas promueven la venta de productos que no cuentan con las autorizaciones para su comercialización, lo que pone en riesgo a los consumidores. Medicamentos, algunos alimentos y suplementos dietarios en la lista. Verificar quién es su comprador, verificar que no todo el mundo, no todas las personas que están ofertando productos pueden ser personas que garanticen la calidad y la procedencia de ese producto que estoy adquiriendo. De acuerdo con la OCDE, el 3,3% de los productos vendidos en el comercio electrónico tiene problemas de legalidad. La Superintendencia de Transporte sancionó a 19 aerolíneas por incluir cláusulas que vulneran los derechos de sus usuarios. Empresas como Avianca, Wingo, EasyFly, Viva Air y Satena incluyeron cláusulas abusivas en los contratos. La multa total suma 1.478 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,38% a 1.294 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 8,53% a 7 pesos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,39% a 1.882 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 6.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,06% a 2.200 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.445 pesos con un centavo. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.496 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 13 centavos. El azúcar se transó en 17,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $95 con 45 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $99 con 75 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Según Forbes, el 40% de los trabajadores en Colombia sufre del síndrome del agotamiento asociado al encierro y falta de equilibrio vida-trabajo. Con el propósito de ayudar a las empresas a encontrar un balance entre el bienestar de sus empleados y la productividad de sus negocios en medio de las nuevas formas de trabajo evidentes después de la pandemia, Colsubsidio presenta su ecosistema de productividad, una red que llega a Bogotá a través de 3 líneas:
Para el trabajo individual, Táctica, una red de coworking localizada en 7 puntos estratégicos de la ciudad. Para el trabajo en equipo, Concepta, espacios que promueven la innovación y la creatividad. Y finalmente, la línea de crecimiento empresarial para la formación, la empleabilidad y el desarrollo empresarial. Cuando hablamos de tener una red de productividad, estamos pensando en la empresa y los beneficios que la empresa trae para la comunidad, para el trabajador y para la sociedad en general. Por eso resolvimos meternos en una cadena de productividad, en un sistema de productividad y en una red de productividad. Tenemos que reconocer que el esquema que conocíamos de trabajo cambió y lo que nosotros queremos es facilitarle a las empresas, a los trabajadores y a la comunidad en general unos métodos que le permitan adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo. Con esta red se espera que más de 2.600 empresas utilicen estos beneficios. Contamos también con el Centro de Desarrollo Empresarial, donde el empleador va a encontrar formación, capacitación y también la posibilidad de hacer innovación. Tiene el coworking, tiene el trabajo en equipo, tiene los espacios dados para el trabajo y la creación y la innovación. Tiene igualmente espacios para que el trabajador pueda recrearse, tiene espacios para que el trabajador en el nuevo esquema de trabajo híbrido que tenemos pueda desarrollar su trabajo. No es solo espacios físicos, hay un contenido dentro de esos espacios físicos. ¿Para buscar qué? Para buscar el desarrollo del talento humano. Colsubsidio evoluciona llevando no solo bienestar, sino ahora productividad a las empresas. Esta noche falleció en la Clínica de las Américas de Medellín el rey del despecho, el cantante popular Darío Gómez. A los 71 años en Medellín falleció Darío Gómez, así lo confirma la Clínica de las Américas tras enfrentar un colapso súbito en su hogar. El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y finalmente se declara su muerte a las 7:31 de la noche. El mundo de la música lo despide, un adiós para el rey del despecho, conocido por interpretar éxitos emblemáticos de la cultura popular cantinera y carrilera en nuestro país, como Nadie es eterno, Sobreviviré y La tirana. Me viste el corazón y me lo diste rico. Por más de 35 años ostentó el título de un ícono del despecho. Nacido en Los Cedros, vereda de San Jerónimo, Antioquia, el 6 de febrero de 1951, a los 16 años compuso su primera canción, mientras se desempeñaba en labores del campo y la mecánica. El gusto por la música fue heredado de su abuelo, quien le regaló a temprana edad un tiple. Luego de emprender largos viajes, fue a finales de la década de los 70 cuando su carrera inició en forma en Codiscos. Desde allí su éxito fue imparable, con más de 35 sencillos líderes en ventas. Una partida repentina que deja un vacío en su familia, sus amigos y miles de seguidores, quienes aseguran que no se muere quien se va, solo muere el que se olvida. Atención, hay una noticia al cierre. Hace algunos minutos atacaron con explosivos la estación de policía de La Mata, municipio de La Gloria, en el sur del Cesar.